Hidruros. Hoy vamos a ver qué son estos compuestos, cómo están formados y qué tipos de hidruros existen. Así de este video salís con toda la información necesaria para entender el tema y aprobar tu examen. Mi nombre es Lercio Spinardi, te doy la bienvenida a este video y sin extendernos más arrancaríamos. Para empezar, los hidruros podemos considerarlos como compuestos binarios, y los compuestos binarios básicamente serían compuestos formados por dos tipos distintos de átomos. Y ahora entraríamos más en detalle en ese concepto, pero quédate con la idea básica que los hidruros son compuestos binarios. A su vez, los hidruros se dividen en dos grandes grupos, los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. Empezaríamos viendo los hidruros metálicos. Si recordás, los hidruros eran compuestos binarios, formados por dos tipos distintos de átomos. Acá en los hidruros metálicos veríamos que están formados por hidrógeno y metal, o un átomo metálico. Acá podemos ver estos dos tipos distintos de átomos. Por un lado, los hidruros metálicos estarían formados por átomos de hidrógeno y por el otro por átomos metálicos. Así que se cumple esta característica, que los hidruros son compuestos binarios. Así que nos quedaríamos con ese compuesto. Hidruros metálicos son compuestos formados por átomos de hidrógeno y átomos de elementos metálicos. Acá estaría escrito lo que íbamos diciendo de que el hidruro metálico estaría formado por la unión de un átomo de un elemento metálico y un átomo o más de un átomo de hidrógeno. Estos dos se unen para formar al hidruro metálico. Otras características de los hidruros metálicos puede ser, por ejemplo, que el número de oxidación del hidrógeno va a ser siempre -1. En los hidruros metálicos veríamos que el número de oxidación del hidrógeno es -1 y esto se debe a que el hidrógeno acepta los electrones del metal en la unión. Por lo tanto, al aceptar los electrones del metal en la unión, agarra un número de oxidación negativo, que sería -1. Toma un electrón del metal, el hidrógeno. Y para nombrarlos los vamos a nombrar como hidruros de metal. Ponemos primero la palabra hidruro y luego colocamos de y el nombre del metal. Ahora veríamos un poco mejor estas características proyectadas en algunos ejemplos. Veamos acá. Acá tenemos un sodio unido a un hidrógeno. El sodio sería el metal y el hidrógeno justamente sería el hidrógeno que viene del hidruro. Y el nombre de este compuesto sería hidruro de sodio. Se cumple esta regla que decíamos de nombrar al hidruro metálico como hidruro de metal. Acá es hidruro de sodio. El sodio sería el metal. Y en cuanto a los números de oxidación veríamos que el sodio tiene un número de oxidación de +1 y, como siempre decimos, en los hidruros el hidrógeno tiene un número de oxidación de -1. El sodio cede un electrón, por eso tiene un número de oxidación positivo, y el hidrógeno gana un electrón del sodio, por eso tiene un número de oxidación negativo. Y algo muy importante que sepan es que en estos hidruros el número total de oxidación del compuesto siempre da 0. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos un calcio unido a dos hidrógenos, que se llamaría hidruro de calcio. Se cumple de vuelta la regla que sería llamar al compuesto como hidruro del metal. El calcio tiene un número de oxidación +2, o sea que cede 2 electrones, pero cada hidrógeno solo puede aceptar un electrón. Cada hidrógeno solo tiene -1 como número de oxidación en los hidruros metálicos. Por lo tanto, acá vamos a tener 2 hidrógenos en el hidruro de calcio. Cada hidrógeno toma un electrón que recibe del calcio y como siempre nos va a dar la suma total 0. 2 electrones que cede el calcio, cada uno a un hidrógeno te da 0. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos dos compuestos. Los dos tienen un átomo del metal plomo y a su vez tienen hidrógenos. Pero ustedes se preguntarán cómo puede ser que el plomo pueda agarrarse 2 hidrógenos y a su vez pueda estar con 4 hidrógenos. Se forman dos compuestos distintos. El de la izquierda se llama hidruro de plomo 2. Y el de la derecha hidruro de plomo 4. El hidruro de plomo 2 veríamos que va a tener un plomo con un número de oxidación +2. El plomo y otros metales pueden tener distintos números de oxidación. El plomo puede tener número de oxidación +2 o +4. Cuando el plomo tiene número de oxidación +2, va a soltar 2 electrones, uno a cada hidrógeno, y por eso solo se une con 2 hidrógenos para formar este hidruro de plomo 2. Y a su vez, en estos compuestos tenemos que aclarar el número de oxidación del plomo o de cualquier metal que sea con números romanos al lado del nombre, como ponemos ahí, hidruro de plomo 2. El número romanos, el número 2, al lado del nombre del metal. Como vemos acá, hidruro de plomo 2,
ahí entre paréntesis el 2, porque el plomo tiene número de oxidación de 2. En cambio, acá en el hidruro de plomo 4, el plomo tiene un número de oxidación de más 4, o sea que cede 4 electrones. Por lo tanto, tenemos 4 hidrógenos unidos a este plomo más 4. Cada hidrógeno recibe un electrón, porque cada hidrógeno tiene un número de oxidación menos 1. La suma total nos daría 0. Y acá, como vemos, el descompuesto se llama hidruro de plomo 4. Ese 4 que está al lado de la palabra plomo es porque este plomo tiene un número de oxidación de más 4. Veamos un último ejemplo de los hidruros metálicos y pasaríamos a los hidruros no metálicos. Acá tenemos al hidruro hierro 3 a la izquierda y a la derecha al hidruro de hierro 2. El hidruro de hierro 3 vamos a ver que es un hierro con número de oxidación más 3, o sea que ese átomo del metal hierro cede 3 electrones. Cada electrón a un hidrógeno, y cada hidrógeno, como siempre, tiene un número de oxidación menos 1. El total nos da 0. Y por eso este compuesto se llama hidruro de hierro 3. El 3 es porque el hierro tiene ese número de oxidación. En cambio, acá a la derecha tenemos al hidruro de hierro 2. Este compuesto va a tener un hierro con estado de oxidación más 2. O sea que ese hierro cede 2 electrones, cada electrón a un hidrógeno. Y como siempre nos da 0. Ya que vimos los hidruros metálicos, que si hacemos un breve repaso, son compuestos formados por metales y a su vez átomos de hidrógeno, veríamos los hidruros no metálicos, también conocidos como hidrácidos. Los hidruros no metálicos, como le dice el nombre, son compuestos formados por un no metal y un átomo o más de un átomo de hidrógeno. Como vemos acá, es la unión de un átomo de un elemento no metálico y uno o más de un átomo de elementos de hidrógeno. Una de las características principales es que, a diferencia de los hidruros metálicos, acá el hidrógeno tiene número de oxidación más 1. En los hidruros no metálicos, el hidrógeno siempre va a tener número de oxidación más 1. Esto significa que el hidrógeno cede un electrón al no metal. Y para nombrarlos los vamos a nombrar como no metal uro de hidrógeno, o también se los puede nombrar como ácido no metal hídrico. Esto a lo mejor no se puede entender a simple vista, pero ahora lo vamos a ver con los ejemplos. Veamos acá. Acá tenemos un átomo de hidrógeno unido a un no metal conocido como flúor. Si recordamos, el nombre era no metaluro de hidrógeno. El no metal es el flúor, por lo tanto el compuesto se va a llamar fluoruro de hidrógeno. Y si recordamos, el hidrógeno tiene número de oxidación más 1, o sea que cede un electrón. Y ese electrón lo va a tener que recibir alguien, y ese alguien va a ser el flúor. Por lo tanto, el flúor va a tener número de oxidación menos 1, porque recibe ese electrón. Y si se preguntan por qué en estos compuestos el hidrógeno está a la izquierda y no en la derecha, como en los hidruros metálicos, lo que sucede es que el átomo menos electronegativo va siempre a la izquierda. Electronegatividad es una característica que no nos vamos a poner a explicar mucho, pero es básicamente la capacidad de atraer electrones. Los metales normalmente tienen menos electronegatividad que el hidrógeno y por eso vimos que iban a la izquierda. En cambio, el hidrógeno va a tener menos electronegatividad que los no metales. Estos últimos tienen más. Y por lo tanto en estos casos el hidrógeno va a la izquierda de los no metales. Por eso en estos casos vemos que el hidrógeno está más a la izquierda. Vemos este ejemplo. Hidrógeno unido a un átomo de no metal cloro. Si recordamos la regla era cloruro, o sea el no metal, cloruro de y el hidrógeno. Por lo tanto el compuesto se llama cloruro de hidrógeno. Se cumple esta regla de no metal uro y al final la terminación de hidrógeno. En estos compuestos el hidrógeno tiene un número de oxidación más 1 y en contraposición el cloro va a tener un número de oxidación de menos 1. Va a tomar ese electrón que es cedido por el hidrógeno y la suma total nos va a dar 0. Estos compuestos pueden estar disueltos en agua y formar ácidos. Y a lo mejor el cloruro de hidrógeno, en vez de llamarse así, se llamaría ácido clorhídrico. O el fluoruro de hidrógeno, si estuviera disuelto en agua, se llamaría ácido fluorhídrico. Veamos este compuesto. Acá tenemos un átomo de azufre unido a dos átomos de hidrógeno. Y este compuesto pueden pensar que se llamaría azufruro de hidrógeno, pero no. Tiene una particularidad y es que se llamaría sulfuro de hidrógeno. Y vamos a ver que como tiene dos hidrógenos, el número de oxidación del azufre es menos 2. Cada hidrógeno va a ceder
un electrón, y como tenemos dos hidrógenos cada uno que cede un electrón, esos dos electrones tienen que ir a parar a un átomo de un no metal. El azufre tiene un número de oxidación -2, o sea que recibe dos electrones. Por lo tanto tenemos dos hidrógenos que ceden cada uno un electrón a un átomo de azufre, que éste recibe esos dos electrones. Y como siempre, la suma total nos da 0. Este caso de número de oxidación se repite en estos siguientes compuestos, como el seleniuro de hidrógeno, en el cual tenemos al selenio y al hidrógeno, y también al telururo de hidrógeno, en el cual tenemos al teluro y al hidrógeno. Y esto sería todo de los hidruros. Haciendo un breve repaso, recordemos que son compuestos binarios, siempre tienen hidrógeno y se dividen en hidruros metálicos y no metálicos. Los metálicos son la suma de hidrógeno y átomos de elementos metálicos, y los hidruros no metálicos son la suma de hidrógeno y átomos de elementos no metálicos. También recordemos cómo va variando el número de oxidación del hidrógeno y demás. Si les gustó pueden dejarle like, pueden suscribirse que me ayudan muchísimo, y cualquier duda no duden en dejarla en los comentarios. Acá les voy a estar dejando otro video explicando todo el tema del enlace iónico, lo cual les va a ayudar a entender mucho mejor toda esta parte de los hidruros.